desaparecido, concertados desconcertados, buscándolos. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no. Mario Benedetti. Buenos días, estimado jurado, compañeros, público en general. Mi nombre es Isabel Cuellar Chávez y hoy debatiremos un tema a tratar: desaparición forzada. ¿Es legítimo el pago de prestaciones laborales a los familiares de las personas desaparecidas? Mi equipo y yo consideramos que sí. Sí es legítimo porque atiende a una gravedad y urgencia de las situaciones presentes en nuestro país. Primero que nada queremos exponer que aunque somos el equipo a favor, pensaremos en dos vertientes, tanto humanitaria como lógica jurídica, para tener una explicación íntegra del por qué se considera legítimo. Empezamos con legitimidad. Sabemos que la legitimidad tiene tres aspectos: tiene que ser justa, válida y eficaz. La justicia vierte en si favorece a la mayoría de la población o no. Sabemos que la legitimidad tiene dos aspectos: la formal y la material. Hablamos que si bien la formal es cuando se dan legislaciones jurídicas, tiene que haber un hecho en el cual la legitimación pase del derecho al hecho, a la realidad. Queremos comentar que es lamentable el marco histórico que se ha presentado tanto en Latinoamérica como en México. Nosotros como equipo a favor estamos conscientes de la gran pérdida que presenta nuestro país en tanto a los familiares y a las mismas víctimas. Sabemos que es un delito de carácter continuado y con gran gravedad, que ha sido destinado a cortes internacionales como lo es la ONU y la Corte Interamericana. Bueno, queremos hacer énfasis de un principio constitucional, que es la progresividad. Esto nos alienta a hacer que el Estado ponga medidas progresivas en las cuales los delitos se vean tipificados. Habiendo dicho esto, queremos mencionar lo que son las prestaciones laborales. Bueno, las prestaciones laborales son todos aquellos trabajos que entrega el patrón al empleado, tanto así que no nada más es el salario, sino que también hablamos de donaciones, prima vacacional, hablamos de prestaciones no nada más monetarias, sino de un carácter de servicio. También queremos especificar que aunque nosotros vertimos a favor, no vamos a hablar simplemente de la ley de declaración de ausencia del Estado de Coahuila. ¿Qué es esto? Bueno, la ley de declaración de ausencia del Estado de Coahuila se presentó el 20 de mayo del 2014. Sabemos, y a lo mejor nuestro equipo en contra va a vertir en que favorece a los familiares de las víctimas y que se le niega al sector privado. Bueno, tenemos que tener en cuenta que si bien esta ley de declaración de ausencia presenta unas ciertas decadencias, es mayor el beneficio que se presenta. Es un peldaño extra para el favorecimiento tanto de la sociedad como de las víctimas y los familiares. Hablamos también del artículo 14. Bueno, el artículo 14 nos presenta las prestaciones laborales hacia los familiares. Estas prestaciones laborales, si bien son en beneficio de los familiares, tenemos que entender que está la ley de responsabilidad patrimonial, en la cual se estipula que tiene que haber una solidaridad por parte del sector privado y del sector público. Gracias. Se detiene el tiempo. Se da el uso de la voz para su primera intervención al equipo en contra. Buenos días, honorable jurado calificador, compañeros de la postura ponente, muy buenos días, y público general que nos acompaña. La ilegitimidad en el pago de prestaciones laborales a los familiares en caso de desaparición forzada es clara. Y es clara porque recordemos que una relación laboral tiene como base fundamental la contractualidad de la misma. Es decir, recordemos el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, la cual establece de que la contraprestación es un trabajo personal subordinado a una persona y la consecuencia es el salario. Salario que el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo establece que es la retribución que tiene que dar el patrón al trabajador a consecuencia de su trabajo. Ese es el salario, señores. Ahora bien, la prestación laboral aquí no tiene cabida. Recordemos el artículo 53, fracción cuarta, en la cual establece que existe una inhabilidad manifiesta del trabajador. Señores, en caso de desaparición forzada, la relación laboral es imposible. No podemos hablar de una prestación laboral en la cual ya no existe una relación laboral de trabajo. Ahora bien, la familia no está desamparada, está protegida. Y eso, el ente, el Estado, tiene la obligación de cubrir. No es legítimo el pago de prestaciones laborales a los familiares en caso de desaparición forzada. ¿Y por qué? Porque la familia sigue garantizada,
sigue protegida y además debemos de recordar esa reparación integral que tiene la familia, una reparación integral que se le deberá de otorgar después de la sentencia. Ahora bien, es necesario mencionar la reparación integral. ¿Qué es la reparación integral? La Corte ha establecido en el caso Barrigo y Carroiga, en el versus Argentina, la cual menciona que la reparación integral versa desde la investigación, el proceso, la responsabilidad de la persona culpable, incluso la restitución, rehabilitación, satisfacción y la garantía de no repetición, así como el pago de daños materiales, inclusive la indemnización y pagos de daños, gastos y costos. Ahora bien, la reparación integral protege y garantiza todos los derechos que necesita la familia en caso de una desaparición forzada. Ahora bien, no podemos hablar de una prestación laboral en la cual ya no existe una relación laboral de trabajo. Si bien es necesario mencionar el artículo 19 de la Declaración para la Protección de todas las personas contra desaparición forzada, en la cual establece que tanto la víctima como su familia deberán de obtener una reparación, una indemnización y sobre todo la reparación y la restitución de sus derechos. El mismo artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra desaparición forzada menciona que el Estado, cada Estado parte deberá velar porque en su sistema legal garantiza a la víctima y a su familia una reparación y una indemnización rápida, justa y adecuada. El mismo artículo menciona que deben de proveer daños tanto materiales como no materiales, incluso el restablecimiento, la satisfacción, la garantía de no repetición. Volvemos a lo mismo. La reparación integral es la medida más adecuada para poder proteger estos derechos humanos en caso de desaparición forzada. Mencionemos la ley de Querétaro, una nueva ley para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada en el estado de Querétaro, la cual obliga a todas las autoridades a proteger los derechos humanos de las víctimas, incluso para poder establecer el uso y el goce de sus derechos. Es necesario mencionar también que las Cortes han velado a favor de las reparaciones. Mencionemos el caso Cago Fernández versus Honduras, caso Mamaca Velázquez versus Guatemala, caso Ladilla Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos, a favor de la reparación, a favor de garantizar esos derechos humanos que la familia pudiera llegar a estar vulnerable. Ahora bien, todas estas reparaciones, estos daños y perjuicios que se tienen que pagar es después del debido proceso, después de que se sancione al culpable. Mientras tanto, el Estado garantiza a través de medidas de políticas públicas para poder garantizar los derechos humanos de la familia. No hay límites, no hay candados, no hay restricciones. En este momento, por ejemplo, podríamos hablar de una beca por parte de la SED o los vales de despensa que se pudieran otorgar. Incluso pudiéramos hablar de otras políticas que a lo largo de este debate vamos a ir mencionando que pueden ser necesarias, en cualquier momento se pueden pedir, inclusive en actividades recreativas para los menores en este caso, que pudieran llegar, no sé, desear una actividad, un deporte, incluso la cultura, es totalmente gratuita. El Estado siempre está garantizando y protegiendo los derechos humanos de la familia. Ahora bien, es necesario mencionar que no es legítimo el pago de prestaciones laborales, si bien sí es necesario una reparación para los derechos humanos de la familia en caso de desaparición forzada. Es correcto. Se detiene el tiempo. Uso de la voz para su segunda intervención, Alex, por favor. Si bien es cierto, la parte contraria habló sobre la reparación integral, es menester aclarar que nuestro equipo, la posición a favor, no está en contra de la reparación integral. Es correcto, la familia merece una reparación integral. Estamos en contra de que, si bien la parte contraria mencionó múltiples casos de desaparición forzada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le consulto a la parte contraria: ¿cuánto tiempo se tarda en llegar una sentencia de Corte Interamericana? ¿Cuánto tiempo vive desprotegida esta familia? La parte contraria habló del debido proceso y de que se otorgan después de la sentencia esta reparación integral. Nosotros en ningún momento versamos sobre que el patrón tenga que cargar con la totalidad de la reparación integral, simplemente con cumplir con una obligación, con cumplir con una solidaridad. Y esto se fundamenta dentro de la Ley General de Víctimas. En su artículo primero, la Ley General de Víctimas nos habla sobre su aplicación para el orden público y el interés social, su aplicación en todo el territorio mexicano.
nos habla que en un caso para protección de víctimas se velará por la mejor norma que exista, un principio pro persona. En su artículo 4 nos habla sobre las víctimas indirectas que representan las familias. La familia es una víctima indirecta, ha dejado de percibir una prestación cuando su familiar ha sido desaparecido, queda en un estado de vulnerabilidad, quedan indefensos. Ahora bien, el artículo 5 de la Ley General de Víctimas nos habla sobre las medidas y mecanismos que debe tomar el Estado y en qué principio se debe basar. El principio que a colación viene este debate es el principio, si así ustedes jueces me lo permiten, leerlo a la letra. El principio dice, principio de participación conjunta. Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención y asistencia con la colaboración de la sociedad civil y el sector privado. Esta medida garantiza esta participación conjunta. En ningún momento se está diciendo que el patrón va a quedar completamente vulnerable. No se dice que el patrón no va a tener un resarcimiento de este pago. De tal manera que si bien se puede hacer una ponderación en tanto el derecho a la vida y a la vida digna de la familia y el derecho patrimonial del patrón, como es una vulneración de un derecho, puede resarcirse. Para ello, el Estado mexicano cuenta con la Ley de Responsabilidad Patrimonial, en la cual se establece que una persona que ha sido restringida de su propiedad puede demandar una indemnización. Y así es que esta ley atiende los principios de rapidez e inmediación en cuanto a la protección de la familia. De tal manera que si el patrón se ve vulnerado dentro de esta investigación de 30 días que se contempla en la ley del Estado de Coahuila, después presta los servicios, la Ley de Responsabilidad Patrimonial le da 90 días para ejercer esta acción que le permita reivindicar su prestación. En este caso, nunca se habla de que el patrón va a ser vulnerado completamente, simplemente de que coadyuve a proteger a las familias, a proteger a las víctimas de esta desaparición forzada, a las víctimas indirectas, que ayude a no dejar en un estado de indefensión a la familia. Es tanto. Se detiene el tiempo. Sigue el uso de la voz para su segunda intervención al equipo de voz. Muy buenas tardes, señores jueces, compañeros de la contraparte. A lo largo del debate, la contraparte ha hecho mención de varios puntos que quisiéramos aclarar. Habla de medidas progresivas y a continuación tocaremos estas medidas progresivas que esta parte ha tomado en cuenta. Ahora bien, la misma contraparte menciona que la ley para la declaración de ausencia de personas del Estado de Coahuila tiene decadencias. Quisiéramos, por favor, compañeros de la contraparte, que señalicen cuáles son estas decadencias, porque a través de esas decadencias podremos determinar si la ley del Estado de Coahuila es aplicable a este caso y si es que en verdad está funcionando correctamente. Ahora bien, también hacen mención de la Ley General de Víctimas y quisiéramos agradecerles porque esta es una parte fundamental de nuestra argumentación. La Ley General de Víctimas en ningún momento habla del pago de prestaciones laborales, si bien la Ley General de Víctimas maneja medidas inmediatas de reparación. En el momento en que las personas, como ya menciona la contraparte, la víctima directa y las víctimas indirectas, en este caso la familia, son declaradas víctimas según lo que dicta la ley, accederán inmediatamente a ciertos instrumentos como lo son seguros médicos, hospitalización gratuita, inclusive en dado caso de que la persona pierda vivienda podrá acceder a facilidades que le ayuden a obtener y mejorar su mínimo vital, es decir, el mínimo para poder subsistir en la sociedad. Ahora bien, mencionan que el patrón no se vería violentado en estas situaciones y por eso tenemos que recalcar los datos que el INEGI ha dado. Del 100% de las empresas mexicanas, el 96% de las empresas son microempresas. Teniendo en cuenta la definición de microempresas, quiere decir que estas empresas son de escasos recursos y nada más tienen de 1 a 2 trabajadores. De estas 96% de las empresas de México, ellas representan el 40.5% del empleo en la nación y el 15% del Producto Interno Bruto. Es evidente que obligar al patrón a pagar una prestación laboral donde ya no hay una relación contractual entre empleado y empleador, en verdad violenta los derechos patrimoniales del patrón e inclusive
también se vendrían violentando los derechos de la familia del mismo patrón. Estaríamos recurriendo entonces a la misma violación de derechos que nuestros compañeros hacen mención de que se le violentaría a la familia de la víctima de desaparición forzada, pero ahora al patrón. Sin embargo, no nada más la Ley General de Víctimas garantiza, sin tener que tocar las prestaciones laborales, que es una violación completa de los derechos, no nada más la Ley General de Víctimas garantiza estas situaciones. La Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar del Estado de Querétaro nos habla de una reparación íntegra, lo más amplia posible. Esta reparación incluye costos, daños, transportes, daño psicológico, daños materiales, es decir, no queda absolutamente desprotegida, completamente protegida, señores. Ahora bien, además, nuestra propuesta es, y mencionamos, que existen estas medidas progresivas, como ya habían mencionado nuestros compañeros. En estas medidas progresivas podemos encontrar programas que el Estado mexicano ha aplicado desde hace mucho tiempo para garantizar que no haya desprotección de sus ciudadanos. Programas como lo son Prospera, Diconsa, el seguro para las jefas de familia, las cuales en caso de muerte podrán sus hijos recibir cada uno hasta 1,850 pesos mensuales. Los hijos, claro, tendrán que ser menores de 23 años. Y por último, lo que declara el artículo 191 de la Ley de Seguridad Social, en el cual asegura que en caso de desempleo podrán retirar dinero de su subcuenta de ahorros, en el Afore. Es decir, señoras y señores, el Estado garantiza procesos a través de sus programas en los cuales no se violentan los derechos humanos. Es cuanto. Soy Luz a la voz para su intervención al equipo. Compañero, no se engañe. Una reparación íntegra, de verdad. Ustedes hablaron de medidas públicas. Déjeme decirle, el programa de recompensas de la PGR ha presentado una impunidad al hacer una investigación precisa. Es por eso que nosotros, si bien no negamos que tiene que haber una participación solidaria, estamos diciendo que esta ley de declaración de ausencia en 30 días da una responsabilidad y da una respuesta a los familiares de las víctimas. Compañero, usted habló de estas prestaciones laborales, unas becas, dijo que 1,850 pesos mensuales. Compañero, ¿no cree que eso es muy poco para un mes, para una familia? Estamos hablando de becas de Cedesol. El Estado tiene la mayor responsabilidad y eso no lo negamos en ningún momento, pero tenemos que darnos cuenta que en el estado en el que se encuentra nuestro país tiene que haber una solidaridad para sacar adelante a los 27,000 casos de familias desaparecidas, en los que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estipulado que 24,400 no son de desaparición forzada, o sea, ni siquiera han podido ser tipificados como tales, en los cuales 4,100 son desapariciones forzadas. 410 presentan siendo servidores públicos. En este caso, el mismo Estado tendría que pagar al servidor público, que muchas veces son policías. También hablamos de proceso penal acusatorio. Estas medidas públicas tienen que ir aunadas a una reparación íntegra, como ustedes lo acaban de mencionar. No estamos defendiendo aquí si la ley de declaración de ausencia es buena, sino que si las prestaciones laborales ayudan a una integridad personal. Tenemos que tomar en cuenta que hay que ser incluyentes. No vamos a decir, tenemos que tomar medidas públicas y vamos a negar que ante cortes internacionales se ha favorecido este tipo de leyes y este tipo de progresividades, en el cual es un peldaño más para la evolución de dichas leyes. Hemos presentado casos lamentables, como nuestra compañera acaba de mencionar, Radilla Pacheco. Qué vergüenza que ante una corte internacional se tenga que castigar al Estado, porque según ustedes, con estas medidas públicas hay una reparación íntegra. Pero, compañero, como habíamos mencionado antes, hay una verdad de derecho y otra de hecho. Es bien diferente tener legislaciones, tener programas y otra cosa llevarlos a una realidad. Es por ello que dentro del derecho comparado, Colombia, en sus artículos 55 de la tesis jurisprudencial sentencia T-1081-03, pide una solidaridad hacia el pueblo. Tanto entendemos que el Estado, cuando se castiga territorio, gobierno y población. No estamos dando una carga mayoritaria al sector privado. Es más, lo que usted comentó, entendemos que muchas veces el patrón no se va a poder hacer responsable.
Por eso hay medidas, hay amparos. Eso es lo bonito de la ley, que se puede reformar. Pero no podemos negar que hay otras medidas que son más rápidas, más eficaces y se le brinda legitimidad ante ellas a casos de urgencia. ¿Usted cree que si no estuviéramos en un caso de urgencia no se aplicarían dichas leyes? He dicho. Cedo el uso de la voz para su tercera intervención al equipo de Juan. Agradezco de nuevo los relatos. Las leyes no son bonitas, son justas y perfectibles. Y recordemos, el Estado es el único ente que tiene el deber de garantizar y proteger los derechos humanos en caso de las personas desaparecidas y sus familiares, no el patrón. ¿Por qué el patrón? ¿Por qué tenemos que obligar al patrón? Inclusive podríamos estar hablando, en el caso del proceso, de la garantía de audiencia. No se le está escuchando al patrón. ¿Por qué tenemos que obligar al patrón si el patrón no sabemos la situación económica? Estamos hablando de 2 prestaciones laborales que tendrá que otorgar. Una prestación al caso de la familia de la persona desaparecida y la otra al otro trabajador que tiene que contratar para poder meter ese hueco en caso de que el trabajador ya no se encuentra. Está hablando de reparación integral a contraparte y que también no se encuentra, no hay un sustento. Nosotros, este equipo ha hablado de leyes y ha hablado de jurisprudencias a nivel nacional e internacional para poder sustentar este hecho que es la reparación integral es el medio más correcto, legítimo y beneficioso para ambas partes. Si nosotros usáramos la prestación laboral como menciona la contraparte, estaremos quebrantando más derechos humanos en caso del patrón. ¿Dónde quedan los derechos humanos del patrón? Tenemos que tapar y lesionar derechos humanos del patrón para poder proteger otros derechos humanos. Este equipo también menciona las becas, no solo de Cedesol, también hay becas por parte de la SEP. Y eso es a beneficio siempre de los estudiantes para poder continuar con sus estudios. La contraparte menciona que no son tipificadas. Efectivamente tienen que llegar a un debido proceso para poder mencionar quién es el responsable y que él sea el que tenga que pagar los daños y perjuicios. No podemos obligar al patrón si ni siquiera es el culpable. No podemos obligar al Estado si ni siquiera ha llegado a un debido proceso y el correcto, que es el necesario para poder saber y garantizar los derechos humanos en caso de desaparición forzada. Hablamos de un amparo indirecto 480/2014, en el cual se menciona que es o prestación laboral o es una garantía y una reparación. No podemos hablar de prestaciones laborales y al mismo tiempo de una reparación. Este amparo menciona que inclusive podríamos estar hablando ya de un doble pago. La contraparte menciona que es deber del patrón. Efectivamente hay un principio de solidaridad en la ley federal del trabajo. Por cuestiones de prestaciones laborales porque van más allá del salario para poder proteger y garantizar los derechos del trabajador. Pero recalquemos, es una relación laboral en la cual ya no existe y el patrón ya no tiene cavidad en este asunto. Es cuanto. Les recuerdo a los participantes que en la última intervención es la única en la que los 2 oradores pueden hablar. Se le usa la voz para su última intervención al equipo A. Gracias. Hablamos de una violación de derechos al patrón. Efectivamente, se le hace una violación de derechos al patrón, no se niega. Pero si nos reiteramos al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la propiedad privada, dice que ésta se puede subordinar al interés público siempre y cuando se le dé una justa indemnización. Ya versamos sobre que existe la ley de responsabilidad patrimonial que puede resarcirle este daño al patrón, de tal manera que si aplicamos un principio de proporcionalidad, adecuando la idoneidad, necesidad y ponderación, tenemos el derecho a la vida frente al derecho al patrimonio. El derecho a la vida incluye no solamente el ser privado de la misma, sino también el derecho a una vida digna que proporciona este salario, que proporciona estas prestaciones a las familias en su estado de necesidad. El debido proceso. ¿Cuánto tiempo tarda un debido proceso? ¿Cuánto es el plazo razonable? Se dio un plazo razonable de la ley de Coahuila de 30 días para otorgar una investigación y que se le pudiera defender al patrón de un fraude a la ley. Esta investigación es para que el patrón solidariamente apoye a estas familias y después con la ley de participación, la ley de responsabilidad patrimonial pueda resarcir este daño. Hablamos sobre que la ley de amparo también nos dice, como conjunto del artículo 21 de la Convención Americana, que dice que son prejuicios al interés social y orden públicos cuando se afecta el interés de un menor. Tomemos en cuenta que en la mayoría de los casos mencionados por la parte contraria, la persona desaparecida era jefe de familia y tenía hijos. La ley considera que es un daño al interés social cuando se afecta a los niños y cuando no se da un pago de alimentos. El salario, las prestaciones laborales funcionan para ello, para un pago de alimentos, de cobijo y de vivienda de parte de las familias de los desaparecidos. Ahora bien, quiero recordar que
si bien al principio de esta competencia se plasma un poco subjetiva esta pregunta, las respuestas aclaratorias del concurso nos mencionan específicamente cuáles son las condiciones para que esta ley se determine legítima o no, y sobre ellas voy a votarme directamente en esta postura. Decimos que atiende una urgencia, es urgente de hecho. ¿Por qué? Porque atiende a este estado de indefensión en el que se encuentran las víctimas. Es de una gravedad, es grave los derechos que pueden ser restringidos a estas familias, y no solamente es un derecho, es el derecho a la salud, es el derecho a la vivienda, es el derecho a una vida digna en sí. Es un daño irreparable, la pérdida de un familiar siempre es un daño irreparable. Atiende también que es idónea, esta medida es idónea. ¿Por qué? Porque tiene como objeto velar por la sobrevivencia de los familiares. ¿Es necesaria? Es necesaria, claro que es necesaria, porque presenta eficacia, porque actúa de manera rápida a otros mecanismos. ¿Sí? Otros mecanismos para garantizar un pago de prestaciones los dejan en un limbo de burocratización, donde ese tiempo es de vida o muerte, es sutil para garantizar las prestaciones. La ponderación del derecho a la vida y el derecho patrimonial ya se realizó. Yo creo que la Corte Interamericana ha dejado muy en claro que el derecho a la vida es primordial, porque gracias a él se efectúa el ejercicio de los demás derechos. Necesidad, es eficaz, rápida, es necesaria porque la medida en sí no le prohíbe un resarcimiento del daño que se hace al patrón. Nunca se le está diciendo al patrón tu afectación será permanente, simplemente se le dice ayuda tanto como establece la Ley General de Víctimas, con tu solidaridad laboral, ayúdanos a mantener la seguridad de las familias. Es útil, ya que es de manera inmediata y no al término de un proceso. Es idónea porque tiene un interés social. Esta sociedad necesita estas medidas. La reparación integral, repito, sí es a cargo de los responsables de la comisión del delito y del propio Estado. Estamos hablando de que el patrón va a coadyuvar con un solo elemento de esta reparación integral, que es el lucro cesante. Un lucro cesante que se habla de las prestaciones que recibe el patrón. Solo se le está pidiendo al patrón coadyuva con este elemento, no se te está cargando toda la responsabilidad, ni siquiera que pague el daño emergente ni ningún otro tipo de concepto de indemnización. Es una coadyuvación para este tipo de medida que, si bien, repito, es útil, necesaria, idónea y representa un caso de urgencia y de gravedad. Por lo mismo, y aclarando que esto fue lo que se planteó en el debate, es que nosotros decimos: desaparición forzada, ¿es legítimo el pago de prestaciones a los familiares de las personas desaparecidas? Sí lo es, sí es legítimo, y con eso concluyo. Gracias. Cederos a la voz para hacer su intervención al equipo. Muchas gracias, señores jueces y moderadores, por este último uso de la voz. A lo largo de este debate hemos demostrado con argumentos la ilegitimidad del pago de las prestaciones laborales a las familias de las víctimas de desaparición forzada. Le hicimos una pregunta a la contraparte, que ella textualmente menciona que la ley del Estado de Coahuila tiene decadencias que ellos no mencionaron y no nos respondieron, porque al haber respondido a estas decadencias, ellos mismos estarían dándonos la razón. Y además, sí nos dan la razón. Ellos mencionan que en verdad se le violentan los derechos humanos al patrón. No podemos reparar derechos humanos violentando más derechos humanos. Hablan de que la medida es adecuada y es necesaria. No, no es adecuada y no es necesaria. Hay medidas más beneficiosas y menos lesivas conforme a la idea que ellos manejan del test de proporcionalidad, que son los programas que el gobierno ha mencionado. Otra vez, en los programas de Prospera, Diconsa, el seguro para las jefas de familia e inclusive el 191 de la ley del servicio social, de la ley de seguridad social, disculpen señores jueces, en la cual se menciona tácitamente que el desempleado podrá sacar dinero de su fondo de ahorros para poder mantenerse hasta que encuentre un empleo. De la misma manera, miembros de la contraparte y señores del jurado, tenemos que concluir. No podemos violentar derechos humanos. Hemos demostrado con fundamentos la ilegitimidad y nuestros compañeros no la pudieron fundamentar. Se basan en que hay un principio de solidaridad y tienen que obligar al patrón ante este principio, pero señores, donde no hay una relación contractual, no hay un principio de solidaridad.
Señores, hemos demostrado que ante la inhabilidad manifiesta del trabajador, la relación laboral se concluye y entonces el pago de prestaciones laborales que nuestros compañeros mencionan se vuelve completamente ilegítimo y violenta derechos humanos. No cabe más que decir, señoras y señores, más que recalcar de nuevo, son los programas, políticas públicas que el Estado ha creado para poder defender lo que el grupo de trabajo ha mencionado, el grupo de trabajo de la ONU que pide que se tomen medidas legislativas y de programas legislativas y cuestiones de programas en efecto para reparar esta situación. Es ilegítimo el pago de las prestaciones laborales. Existen medidas menos lesivas y más beneficiosas. El Estado ha garantizado en su papel de garante y de vigilante todos los derechos de la familia. Es cuanto. Yo concluya la primera fase del debate por haberse agotado los turnos del tiempo. Le pediría a los jueces que pongan unas preguntas, en primer lugar, al equipo que sostuvo la postura a favor. Por razón de ¿No consideras tú que es muy cómodo dejarle la obligación al patrón en el pago de las prestaciones, pudiendo trabajar desde el punto de vista legislativo en alguna propuesta que sea también efectiva y rápida, como pudiera ser obligar de alguna forma o a través de un programa a las autoridades que tienen la responsabilidad de dar vivienda, salud, trabajo, o sea, que crear programas que estén ajustados a la medida de las víctimas indirectas? ¿Crees que hubiera por ahí alguna posibilidad o consideras que sería más complicado y que por lo pronto esta es la medida más adecuada? No, absolutamente. Algo que quiero recalcar mucho es que el Estado y las legislaciones tienen que ser incluyentes. Imposiblemente una sola ley, un solo programa puede dar una reparación íntegra. Lo que mencionaba sobre que si es muy cómodo para el Estado dejar la responsabilidad al patrón, lamentablemente en este caso sí, pero queremos recalcar que la declaración de ausencia actualmente en México es a nivel estatal, por ejemplo en el estado de Coahuila en este caso. Entonces, hablamos que este tipo de medidas se han tomado a nivel internacional en otros países que también se han visto igualmente vulnerados. Con lo que quiero decir es que cortes internacionales han favorecido y han dado el visto bueno a este tipo de leyes que ahorita están a nivel estatal. ¿Por qué? Porque el Estado, en conjunto, la nación, todavía no quiere hacerse cargo de este tipo de reparaciones. Por eso son medidas estatales que todavía no tienen el peso a nivel federal. Pero concluyo que lo que versa ahorita de la legitimidad es por medio de la urgencia. Yo concluyo que deben ser incluyentes, pero como no se ve una eficacia o una temporalidad extremadamente larga a nivel federal, es preciso que los estados tengan este tipo de evolución, aclarando que es solamente una evolución, que tendrá modificaciones, y cuando se llegue a una retribución y a una reparación integral a nivel federal, estas medidas dejarán de ser idóneas, pero por el momento, atendiendo a la urgencia y la gravedad, sí lo son. Gracias. Sí, al equipo, por favor, buenos días. Y para fortalecer, bueno, me gustó que hayan hecho esa diferenciación al hablar
si nos estamos hablando de desaparición forzada, a mí me parece que todos nos convertimos en activistas. Sí, pero eso creo que fue el Estado. La mayoría de los casos no lo fue y entonces no era la realidad. Bien, por decirlo. Y para fortalecer, esta pregunta está específicamente hecha como para fortalecer su argumento. Ustedes hablan mucho de la solidaridad patrón-trabajador. Cítenme casos de solidaridad y más. O sea, los trabajadores. Bueno, en sí, un caso concreto que también incluso podría citar, pero sí existe cuando la empresa se va a la quiebra, existe una parte de solidaridad donde el patrón se queda a trabajar para poder solventar a la empresa y así pues, no perder a su vez también el trabajo. Estos casos también también se manejaron y cuando la ley de Coahuila fue cuestionada, así también fue un argumento que dio el propio gobernador del estado en pro de esta medida, que era tan legítima como el uso de estas otras medidas por parte del patrón para hacer responsable solidariamente al trabajador y que coadyuvaran a que la empresa progresara y no quedara en quiebra. Si contesté su pregunta. Bueno, yo te quería una pregunta, considerando que todavía estoy aquí para la oradora número 1. Sí, gracias. El mismo tenor de lo que ustedes argumentan y un poco con el ejercicio de las anteriores rondas, me gustaría ubicarla a usted en la posición de juzgadora para conocer el criterio que se debe emitir. La pregunta sería, si usted fuera juzgadora en este caso, ¿qué resolvería si le plantearan que la obligación de pago de prestaciones laborales a la familia del desaparecido involuntario, desde luego por parte del patrón y ordenada por una ley local, en este caso, resulta inconstitucional? Porque de acuerdo con la fracción 10ª del artículo 73, esa facultad está otorgada al Congreso de la Unión. Bueno, si me pusiera en esa posición, yo versaría en que la justicia es ciega. Lamentablemente no se puede favorecer a todos. Aquí se aplica la hermenéutica y también nos versaremos en el control de convencionalidad de la ley del 2011, de la modificación, en donde se dice que si bien esta ley es a nivel estatal, se puede vertir a nivel federal. Entonces, tratando el caso concreto, es muy específico, no podemos hablar de 27,000 casos en una generalidad. Es por eso que queremos recalcar que si bien hay decadencias, en todas las leyes las hay. Es por eso que se aplica la hermenéutica para la aplicación del caso concreto. Ahí yo como jueza lo que haría es ver la investigación que dio la declaración, todavía no dar la presunción de muerte, porque cuando se acabe la presunción de muerte, pues se da a entender que los beneficios se acaban. Dar ese plazo a los familiares para que tengan una integridad, una vida digna y puedan sopesar, lamentablemente, que ya a nivel federal no se puede, o sea, el derecho a la verdad, porque finalmente los familiares también lo que quieren es saber qué pasó con su padre, con su madre, con su hermano, etc. Entonces yo aplicaría la hermenéutica viendo el caso concreto, pero basándome y ayudándome de dichas leyes que, como ya lo mencionaba, brindan un apoyo extra a lo ya establecido. Gracias. ¿Creen que la medida tendría que ser permanente? No. Bueno, si nos pregunta, la medida no es permanente y se establece ya que el patrón puede, como se dice, el patrón puede decidir si lo continúan haciendo o no. Tenemos esta ley que le da una garantía de 30 días para el fraude de la ley. El patrón comienza, la ley de responsabilidad patrimonial le otorga 90 días para ejercer una acción que le pueda restituir los derechos violentados. Entonces, digamos que el patrón vendría pagando alrededor de 2 meses, 4 quincenas, dependiendo de si se pagan, y después él podría ejercer su acción y decir que ya no puede continuar. Y de otra manera también está la presunción de muerte, que con esta ya también se dejaría de otorgar este pago de prestaciones. Y además lo podemos tomar como una acción afirmativa, que por el momento en el estado de urgencia en el que se encuentra el país son medidas necesarias, que como lo vemos en las acciones afirmativas, se podría ver un cierto tipo de discriminación, pero esta discriminación es en favor de un derecho mayormente vulnerado. Entonces no son permanentes, pero sí ayudan a progresar y
y es lo que tenemos que tomar en cuenta dentro del debate. No es permanente, pero unas más, otras menos. Disculpe, se ha acabado el tiempo. ¿Quieres darle más prórroga para que contesten a las preguntas? Es suficiente entonces. Sí. Entonces podemos continuar con el equipo de voto. Con la misma Sí. Una pregunta para el orador 1 sería, ¿cómo percibes tú el principio de solidaridad o por qué consideras que el patrón, siendo parte de la sociedad, siendo parte de la sociedad civil del Estado, no pudiera aplicar este principio de solidaridad en beneficio de esta medida que la que ustedes están en una postura en contra? ¿O por qué desvinculan ustedes al Estado, a la sociedad civil, es decir, al patrón, como parte del Estado? O sea, y en base, tomando en cuenta este principio de solidaridad y de bien común, que creo que son principios fundamentales dentro de lo que son los derechos humanos. Agradezco su pregunta. El principio de solidaridad lo podemos encontrar inclusive al principio de la Ley Federal del Trabajo, la cual establece que no solo se deben de otorgar salarios, sino las prestaciones laborales, como se ha mencionado, que es la prima vacacional, las vacaciones, el aguinaldo, etc. Es un plus que se le da al salario para que puedan utilizar esas actividades. Pero como mencionamos, este equipo se da durante la relación laboral. Lamentablemente aquí, por el artículo 53, fracción cuarta, ya no existe una relación laboral, por ende el patrón ya no tiene ese principio de solidaridad verse al trabajador, porque ya no es trabajador patrón. Ahora es una persona desaparecida y el cual le compete al Estado garantizar y proteger todos los derechos humanos de las personas y de su familia. Al número 2, ¿verdad? Sí, alrededor. Bueno, orador 2. Usted mencionaba respecto de programas que obviamente ya tenemos a nivel federal, incluso pudiera hacer apoyos a nivel estatal y a nivel local para poder apoyar a las víctimas indirectas, pero no consideras o qué perfeccionarías tú en estos programas, más que nada, porque nos damos cuenta que realmente los programas pudieran ser insuficientes, o sea, cantidades insuficientes, muchas veces no sé, se da cada 2 meses, no se da cada mes, son cantidades muy pequeñas, pero ¿cómo pudieras tú perfeccionar estos programas para que pudieran darse directamente a personas, a víctimas indirectas y no en general, sino exclusivamente para que pudieran ser más rápidos y efectivos? Agradezco su pregunta, señora jueza, y es que en verdad tanto las leyes como los programas pueden ser perfectibles, y en este caso lo mejor que podríamos hacer es perfeccionar nuestros programas conforme lo que dicta la Ley General de Víctimas para garantizar las medidas medidas de ayuda inmediata, es decir, como en la Ley General de Víctimas ya se estipula quiénes son las víctimas y qué beneficios van a tener al ser declaradas víctimas directas o indirectas, los programas tendrían que ser perfectibles para que incluyan esto, un plus, un beneficio a aquellas personas que conforme a la Ley General de Víctimas son declaradas víctimas indirectas, en este caso la familia. De esta manera tendríamos que, por ejemplo, Prospera, que brinda becas de educación y soporta de educación superior y técnica superior, brindarían, no sé, una beca de educación más específica a las víctimas indirectas. Otra vez, el programa puede ser perfectible, pero es la medida idónea para poder garantizar los derechos de la familia en el ínter en el que se da la reparación integral. Gracias. Sí, volviendo a lo mismo, causa controversia este tema de despensas, los programas, porque son para todos, hay medidas específicas para una persona particularmente vulnerable. De hecho las hay programas específicos para eso, y volviendo, es una pregunta muy concreta, volviendo a los casos de declaración de ausencia que se han citado, no sé si me podrías citar algún otro ejemplo, algún otro estado.
una ley de declaración de Muchísimas gracias por su pregunta. La ley de Querétaro para prevenir, investigar, sancionar y reparar menciona, si bien no propiamente una declaración de ausencia, sí mencionan los derechos que se le pueden garantizar en el interludio de la investigación. O sea, ¿qué es prevenir? El Estado tiene que prevenir que no ocurra el delito, investigar cómo se hizo este delito, sancionar a los involucrados y reparar el daño causado a las familias. Es decir, si bien no ha sido legislado aún una ley de declaración de ausencia más que en el estado de Coahuila, la ley de Querétaro también vela por los derechos de estas personas. Es cuanto. Bien, para este equipo y el mismo tenor, ¿qué harían ustedes como jueces? Le preguntaría a la oradora número 1, en el caso de que usted admitiera como válida la regla de que el patrón debe cubrir estas prestaciones laborales a la familia del desaparecido involuntario por su situación de vulnerabilidad, consideraría válido también que el empleado trabajara sin pago para el caso de que el desaparecido fuera el patrón no vulnerable o que no está en situación de ¿Pudiera vulnerabilidad. repetirse pregunta, por favor? Es decir, si usted admite como válida la regla, usted está en contra de esta votación, admite como válida la regla de que el patrón debe cubrir estas prestaciones laborales a la familia del desaparecido, pero fundamentándose en la situación de vulnerabilidad en que se encuentra esta familia por esa circunstancia, ¿usted consideraría como equivalente, admitiría como regla también que entonces si el desaparecido fuera el patrón, el trabajador tuviera que estar laborando durante ese periodo, aunque el patrón no esté en situación de vulnerabilidad? Recalcando que el patrón se encuentre desaparecido y el trabajador tenga que laborar. Sí, Agradezco su pregunta. En este caso, como habíamos mencionado, depende de la situación de que se encuentra el patrón. Es decir, podríamos estar hablando ya de una sociedad o de un trabajador en el cual el patrón pueda tener un representante legal. Entonces, no necesariamente el trabajador tendría que estar pagando sin un salario. Se necesitaría un salario para poder estar hablando de la relación laboral. El trabajador necesita el salario, necesita sus prestaciones laborales para poder subsistir y tener su mínimo vital. No pudiéramos estar hablando de una prestación laboral en la cual no existe una relación laboral contractual. Pudiera ser que el patrón estuviera subrogado por otra persona, por otro representante, para que esta persona le otorgue el salario a la persona que está trabajando, para ahora sí poder hablar de una relación laboral y el trabajador pueda seguir con sus funciones normalmente. No sé si con eso se puede. ¿No tiene más preguntas? Bueno, déjame le hago otra cosa. Bueno, puede ser al orador 2. A mí me queda todavía un poco, no sé, como la duda en cuanto a los programas, ¿no? Que todavía existen, pues para apoyar en general a las personas que requieran, ¿no? Satisfacer alguna necesidad. Pero creo que haría falta que de estos programas, quisiera saber tu perspectiva en este sentido, de que estos programas que se generen, sobre todo a las víctimas indirectas, se den en el sentido de la protección de la dignidad humana de las personas, es decir, que se tiene que cuidar precisamente que se satisfaga educación, trabajo, salud, pero ¿cuál es tu percepción de dignidad humana? ¿Cómo qué tendrían que aportar estos programas para no violar un derecho humano tan importante como es la dignidad de las personas? ¿Sí? Muchas gracias por su pregunta, señora jueza. Y es que dignidad humana es el poder vivir sin ser acarreado a los peligros de la miseria. Con esto nos llevamos al salvaguardamiento, a la salvaguarda del mínimo vital, que funciona para esto. Sin embargo, los programas, otra vez repetimos, como Prospera, incluyen en
su catálogo de cuestiones, muchísimas cosas que en verdad salvaguardan el mínimo vital y la dignidad humana, apoyos financieros, becas de educación superior y técnica superior, acceso preferente a los servicios nacionales de empleo en caso de personas desempleadas, niños con discapacidad recibirían becas escolares especializadas para estos muchachos con discapacidad. Inclusive se les garantiza derecho de audiencia a las personas que estén en el programa para que en el momento en el que ellos sientan que se les están violentando sus derechos o que el programa no está ayudándolos de manera íntegra, puedan ir y exigirlo. También, en caso de que la mujer sea o la persona que está accediendo al programa sea padre o madre soltera, siempre tendrán acceso a la leche fortificada Liconza, e inclusive hay un paquete de intervenciones médicas en el cual se le da preferencia a estas personas con intervenciones quirúrgicas y preferencia en el Seguro Popular y en el Seguro México Siglo XXI.